Hoy es el Día Internacional de la Preservación de la Capa de Ozono. Bienvenidos a la televisión de Buró Veritas. Les hemos preparado un programa especial que además está enmarcado dentro de nuestro ciclo medioambiental que ya saben que estamos llevando a cabo con motivo de nuestro nuevo máster en Eficiencia Energética, Cambio Climático y Sostenibilidad de Buró Veritas Formación. Hoy tenemos una gran suerte de tener con nosotros a todo un experto como es Alejandro Cobos. Bienvenido, Alejandro. Muchas gracias, buenos días. Es un placer tenerte aquí con nosotros. Alejandro Cobos, por presentárselo brevemente, es todo un experto en España a nivel nacional en edificación sostenible. Además es colaborador de Buró Veritas desde hace ya muchos años en esta materia. Y con él vamos a hablar sobre edificación sostenible, eficiencia energética en el sector de la construcción, que además es un tema de enorme actualidad con todas esas nuevas normativas europeas que poco a poco se tienen que ir transponiendo en España y que tienen que llegar los próximos meses. Si te parece, Alejandro, tenemos muchas cuestiones, tenemos una entrevista bastante larga, vamos a ir formulándote las preguntas, vamos a pedirte pues eso, cuanto más breve mejor para poder abordarlas todas. Y lo primero que te queríamos formular es ese Día Internacional de la Preservación de la Capa de Ozono que, como nos comentabas, no está ligado estrictamente al cambio climático, pero sí está afectado por el impacto medioambiental, es un tema recurrente siempre que lo hablamos a menudo. Y no sé por qué es tan importante la capa de ozono y qué podemos hacer, la gente en el día a día, qué puede hacer también para ayudar a su preservación. Bueno, la capa de ozono es una capa natural que protege a la Tierra de determinada radiación proveniente del exterior y que se apreció que a raíz de la utilización masiva de determinados fluidos refrigerantes que también se utilizaban como aerosoles, perfumes, sprays y ese tipo de productos, se vio que los que se utilizaban primeramente en la industria afectaban a esa capa y provocaron un verdadero agujero por el cual se penetraban esas radiaciones nocivas y afectaban a la piel, afectaban a los animales, al ser humano y eran muy nocivas. Es un ejemplo de cómo una acción internacional decidida de prohibición de esos refrigerantes a raíz de un protocolo que siguió todo el mundo civilizado, se consiguió paralizar y revertir ese efecto de agujero en la capa de ozono que prácticamente hoy está resuelto. Así que es un ejemplo para ser optimista en el potencial que tiene la sociedad en, digamos, revertir los efectos nocivos de sus actuaciones cuando todavía no se conocen, ¿no? Y precisamente me imagino que también tenemos que sumar esfuerzos a esa lucha frente al cambio climático y me imagino que también tiene un papel relevante en este sentido el ahorro energético. ¿Cómo lo ves? Sí, sin duda. El cambio climático tiene dos factores fundamentales. Uno es el propio cambio natural en el curso del tiempo, en el clima de la Tierra, que actualmente está en un ciclo de calentamiento a escala geológica, y otro es el efecto del ser humano, también por la utilización masiva de combustibles fósiles que producen una sobreproducción de emisiones de carbono que producen un efecto invernadero. Al igual que se hizo en su momento con la capa de ozono, la decisión internacional de limitar y en su caso reducir el consumo de estos combustibles mediante la eficiencia energética, mediante la utilización de energías renovables o cambios de tecnologías, creemos que puede parar y en su momento revertir esta situación sin que llegue a ser una catástrofe. La Unión Europea es la primera que está ahí regulando todo esto mediante normativas y la Unión Europea ha establecido un marco común para el fomento de la eficiencia energética con el firme objetivo de establecer en el año 2020 un ahorro del 20%. Yo no sé, Alejandro, si esto lo ves factible, si crees que vamos a llegar a ello. Sí, en términos de reducción de emisiones está prácticamente conseguido. En términos de colaboración de las renovables se está cerca y presumiblemente se podrá alcanzar. En eficiencia energética es más difícil decirlo, puesto que no es fácil de
de medir, al no haber un patrón común de medida de eficiencia energética, pero se ha avanzado en cierta medida. Quizá de los tres factores es en el que menos, es en el que más potencial hay todavía para hacer cosas, pero se ha avanzado. Tanto se ha avanzado que ya la Unión Europea se ha planteado objetivos a 2030 más ambiciosos de reducir, con base a las emisiones de 1990, hasta un 40% las emisiones de cada uno de los países, y a nivel global de la Unión que alcance las energías renovables un 27% y la eficiencia energética que mejore en un 27% respecto a esa base de 1990. Con lo cual, bueno, pues está siendo más ambicioso. Es cierto lo que decías, que la Unión Europea está liderando a nivel mundial la lucha contra el cambio climático y las iniciativas en pro de combatir este efecto, y bueno, pues parece que vamos por el buen camino. Y vamos a pasar a ver también el caso de España. Yo no sé en España si está también luchando también frente al cambio climático, cómo lo está haciendo, qué acciones se está llevando a cabo. Bueno, pues al igual que el conjunto de la Unión Europea, en reducción de emisiones se está más o menos cerca de conseguir el objetivo. En renovables ya suponen un porcentaje importante de la tarta de producción energética, en particular para la electricidad ya supone más del 40% de la generación eléctrica anual, y volvemos a que la eficiencia energética primero es difícil de computar, de evaluar a nivel nacional, y por tanto es donde más queda por hacer. Pero bueno, digamos que estamos en línea con el resto de países, y ya que nuestro objetivo era menos ambicioso que de los demás en 1990, porque partíamos de una situación más desfavorable de PIB, bueno, era accesible y estamos en vías de conseguirlo. En España poco a poco estamos avanzando. En construcción, por ejemplo, ya se puede decir que es obligatorio los certificados de eficiencia energética en los edificios de alquiler y también de nueva construcción. Correcto. ¿Qué ventajas ambientales ha traído toda esta nueva normativa? Bueno, el sistema de certificación energética de edificios trae la ventaja de poner en valor el comportamiento energético de un edificio, que el desempeño energético de una edificación sea algo objetivo, que no sea simplemente un cartel puesto por el promotor o por el propietario, sino que de manera objetiva, consistente, verificada por un profesional independiente, tengamos esa etiqueta, que el mercado pueda ver, sin ser un experto en energía, en esa escala de la A a la G, en qué punto está nuestro inmueble. Con lo cual, bueno, ha permitido eso, que la decisión de compra o alquiler de una vivienda habitualmente, o de un edificio terciario, la energía pase a ser un factor determinante a la hora de tomar la decisión. Luego también estamos en espera, se habla de que va a llegar ya la transposición en España de la Directiva Europea 2012/27, que lo que va a suponer es la obligación de las empresas de un determinado tamaño de pasar una auditoría energética. ¿Qué beneficios va a traer, Alejandro, para la sociedad y para las empresas? Bueno, pues para cuando de verdad se transponga esta directiva, que tendría que haber estado en junio de 2014, y al no estarlo ha provocado ya un procedimiento sancionador de la Unión Europea a España, otra vez, como en la mayoría de las directivas del mundo energético. Cuando de una vez se transponga esta directiva, traerá muchas ventajas. Una de ellas, efectivamente, es que todas las empresas no PYME estarán obligadas a pasar auditorías energéticas que les obligan a identificar potenciales de ahorro, y que obliguen a que un tercero independiente, un auditor certificado con una metodología reconocida, pueda hacer esas auditorías energéticas. Es cierto que el borrador de transposición que circula actualmente no transpone, en mi opinión, el espíritu de la directiva, y permite que empleados de la propia compañía hagan esa auditoría energética, con lo cual se pierde claramente la independencia en la evaluación. Por otra parte, en lo que afecta a edificios, se permite sustituir esa auditoría energética por el certificado energético, cuando son dos herramientas que no tienen nada que ver, con una metodología completamente distinta, con un rigor en sus datos de partida absolutamente distintos, y que en modo alguna son homologables. Pero bueno, además la directiva trae promueve otras iniciativas que yo creo que van a tener mucho calado. Por ejemplo, obliga
a la Administración Central del Estado a renovar anualmente un 3% de la superficie que ocupa para poner edificios antiguos en línea con el Código Técnico de la edificación, es decir, poner esos edificios que llevan muchos años fuera de los parámetros actuales de eficiencia energética, equipararlos a edificios que se construyeran actualmente. Teniendo en cuenta la superficie que ocupa la Administración General del Estado, un 3% anual es significativo, es relevante y además tiene un efecto llamada, un efecto arrastre para el resto de las administraciones y para el propio sector privado a la hora de renovar esos edificios antiguos. Además, la directiva obliga a la instalación de contadores inteligentes para que todos los usuarios tengamos por lo menos acceso a la información de nuestros consumos por horas, por tramos, por evoluciones, para que el que sepa hacerlo por sí mismo y si no, contando con un tercero cualificado, pueda evaluar esos consumos y analizar cómo puede mejorar su estilo sin perder estilo de vida, calidad de vida, cómo puede mejorar esos consumos y pagar menos al fin y al cabo. Y bueno, mencionabas un poco la demora que lleva la transposición. Yo no sé si podemos saber una fecha próxima, si se habla, si no se habla de ello. Desde diferentes asociaciones en las que estamos presentes y por comunicaciones del Ministerio, se nos han ido dando fechas sucesivas sin que ninguna se cumpliera. A principio de 2014, cuando todavía estábamos en plazo, se nos aseguraba desde la Secretaría General de Estado que se iba a cumplir ese plazo de junio de 2014 sin duda. Luego quedó relegado para el otoño y así nos han ido dando fechas tentativas sucesivas y a día de hoy no hay una fecha concreta. Pensando en que hay elecciones dentro de unos pocos meses y que la política ahora mismo discurre por otros derroteros, es difícil saber si esto se va a aprobar siquiera en esa legislatura o quedará pendiente para la próxima. Es una pena y ya digo que ha provocado incluso sanciones al Estado por este motivo, pero no está en manos de los profesionales, desgraciadamente. Bueno, seguiremos esperando a que llegue esta transposición. Estamos viendo que un poco el sector de la construcción en España, que decayó con la recesión económica, parece que va un poco el futuro del sector por todo lo relacionado a la eficiencia energética. ¿Cómo lo ves? Sí, claramente todas las nuevas normativas, en uno de los aspectos en los que más hincapié han hecho y que más han aumentado las exigencias en los últimos años, han sido en la eficiencia energética. Desde el Código Técnico de 2006, que ya establece unas exigencias bastante superiores a las que había anteriormente y que ha sido recientemente actualizado para ir más allá, hasta la obligación de los certificados energéticos o el etiquetado de los electrodomésticos, todo va sumando para que la energía suponga un factor a la hora de tomar decisiones de diseño, de ejecución o de compra de muebles. De hecho, ya poco a poco el mercado más avanzado va mirando hacia el siguiente paso que de la energía, que es la sostenibilidad, vista como el impacto ambiental de la construcción, no solamente desde el punto de vista energético, sino desde el punto de vista del agua, de los residuos, de los materiales que se usan, de la promoción del transporte alternativo. Es decir, ya se está mirando más allá, puesto que la energía se da, por supuesto, que es un factor fundamental, que además afecta directamente a nuestros bolsillos y, por tanto, a pesar de que necesite una promoción y un marco regulatorio proveniente de la Administración, la propia reducción de costes, tanto en profesionales como en las viviendas, ya es un motor suficiente como para que sea pues, un indicador relevante, ¿no? Y yo no sé si en esta lucha también frente al cambio climático, con todos los aspectos relacionados con la eficiencia, si las compañías españolas están apostando y están luchando también con medidas de ahorro energético. ¿Cómo lo ves, Alejandro? Yo creo que sí, pero más que por concienciación con el medio ambiente, desde luego es por la reducción de costes. Desde hace ya varias décadas el sector industrial fue el primero que se lo tomó más en serio,
puesto que en la formación de costes de cualquier proceso industrial la energía siempre ha sido un factor determinante, y antes de que hubiera ninguna política de promoción de la eficiencia energética, las industrias ya habían desarrollado todo tipo de medidas de eficiencia, instalaciones de cogeneración o el uso del gas natural o de nuevas tecnologías de monitorización, simplemente para reducir costes de producción. En el resto de los sectores, en la edificación, pues ha tardado más. De los tres grandes sectores, la edificación ha sido el que más tarde ha llegado. Como digo, la industria fue la primera. El transporte poco a poco se ha ido concienciando, tanto para el transporte profesional como para el vehículo privado, en el cual ya actualmente el consumo energético es también un factor decisivo a la hora de vender un coche. Y por último está siendo el sector de la construcción el que empieza a interiorizar esa necesidad de que la energía forme parte de la decisión del diseñador, de la ejecución, y luego en el mercado a la hora de tomar una decisión de compra o alquiler de una vivienda o de un local profesional. ¿Y qué acciones son las principales que están llevando a cabo las empresas? Porque, por ejemplo, hablamos mucho y hace poco tuvimos a una invitada que nos hablaba de la huella de carbono. ¿Cuáles son esas acciones principales en materia de eficiencia energética que las empresas...? Bueno, desde el punto de vista de gestión, lo primero que hay que hacer para mejorar algo es medirlo, con lo cual lo primero que se está tomando actualmente en consideración es cómo medimos el consumo o la demanda energética de una organización. La huella de carbono es un instrumento útil, puesto que además de contemplar, de integrar lo que es puramente consumo energético, también tiene en cuenta las diferentes fuentes de energía de donde proviene ese suministro. Es decir, aunque no mejoremos la demanda energética, si utilizamos una fuente renovable en lugar de una fuente fósil, pues estamos reduciendo la huella de carbono, aunque no mejoremos la eficiencia energética. Si además mejoramos la eficiencia energética, mejorará nuestra huella de carbono, se reducirá. Con lo cual es un instrumento útil, porque hay metodologías internacionales, últimamente una norma ISO, que es la que se está utilizando de forma genérica y que permite que un tercero independiente, de manera transparente, evalúe y certifique esa huella de carbono, y que sea comparable y sea medible año tras año para analizar la evolución de esa demanda energética o de esa huella de carbono. Y en este punto será importante, me imagino, el implantar o el implementar un sistema de gestión de la eficiencia energética. Sí, yo creo que como cualquiera de los sistemas de gestión que previamente se han popularizado, como fue en primer lugar la ISO 9000 de gestión de la calidad, o la ISO 14000 de gestión del medio ambiente, o más recientemente la gestión de la seguridad y salud a través de la OSAS 18000, la norma 50001, que establece cómo debe de ser un sistema de gestión energética desde el punto de vista de la normativa ISO, ayuda a las organizaciones a estructurar primero la medida, la cuantificación de esos consumos energéticos, el cómo se monitoriza, cómo se continúa evaluando en el tiempo ese consumo energético y las posibles mejoras que se vayan consiguiendo, y los procedimientos que tiene esa organización, se dedique a lo que se dedique, para tomar en consideración el consumo energético, quiénes son los responsables, es decir, toda la estructura de un sistema de gestión ISO aplicado a la eficiencia energética. Con lo cual yo creo que es una herramienta muy útil, que además se puede integrar con las anteriores y hacer todo un sistema de gestión documental y operativa que sea útil y que sea muy transparente, que si hay una persona, un responsable, un buen día se cambia por otro, las cosas no sean individuales, sino que esté documentado y establecido de manera consistente, y que el cambio de personas concretas no afecte a una política o a unos procedimientos en la empresa. Y me imagino que en este punto, pues, ¿qué importancia tiene para ti como experto, pues, la ayuda que puede dar una entidad de certificación externa a la hora de certificar un sistema de gestión? Realmente la mayor ayuda que yo veo de los sistemas de certificación externos es de cara a transmitir credibilidad, a que no soy yo quien dice que mi eficiencia energética es esta, o que mi calidad es esta, o que mi impacto medioambiental es esto. Es un tercero, independiente, que aplica una metodología reconocida, que evalúa su cumplimiento y que, por decirlo en términos coloquiales, le da igual si cumple o no cumple, porque su misión es simplemente evaluar
ese cumplimiento, de forma que no está involucrado, es independiente de la entidad que se está certificando. Con lo cual, de cara al mercado, da la credibilidad de que no es que yo lo diga, sino que esa organización que solamente se dedica a la evaluación de la conformidad ha dicho que sí o que no, o que 23 en lugar de lo que yo decía. Es básicamente eso es el valor añadido que yo le veo. Bueno, nos quedan, me imagino que más transposiciones que van a tener que ir llegando los próximos meses. Yo no sé qué salidas profesionales le ves a este sector para la gente que se esté formando, con posgrados, con másteres. ¿Qué salidas profesionales les ves dentro del mercado laboral de la eficiencia energética? Bueno, yo veo dos grandes líneas, dos grandes cualificaciones necesarias. Una puede ser el profesional experto en energía, aquel que es un gran conocedor de todas las metodologías de cálculo, de las nuevas tecnologías y que, digamos, tiene un conocimiento muy vertical de todo lo que es la eficiencia energética. Serán los encargados de hacer las auditorías energéticas o de implantar sistemas de gestión o el propio desarrollo de hardware o de software relacionado con la eficiencia energética. Digamos que su profesión será la energía, por decirlo de alguna manera. Otro gran sector en el que yo creo que hay incluso más potencial es el de los profesionales de otros sectores que tienen que empezar a contemplar la energía como otro factor a tener en cuenta dentro de su profesión, sea la que sea. De forma que necesitan un conocimiento más transversal de lo que es la energía. Si es un encargado de un proceso industrial, o es un facility manager en un edificio, o es un proveedor de servicios, tiene que ver la energía de una manera mucho más aplicada, mucho menos teórica. No tiene que saberse muchas ecuaciones y conocer en profundidad cómo funciona un luxómetro, pero sí tiene que saber qué posibilidades tiene de mejora, de aplicación de nuevas tecnologías o los fundamentos de la eficiencia energética. Con lo cual son dos niveles de cualificación distintos los que se requieren, uno más profundo y más verticalizado, digamos, y otro mucho más transversal, porque no serán profesionales de la energía, serán profesionales de la alimentación, la química o los servicios públicos. Serán profesionales de otros sectores que necesitan un barniz de conocimiento sobre la eficiencia energética para aplicarlo en sus respectivos procesos, y que si quieren ir más allá tendrán que contar con los profesionales de ese primer grupo, que son los expertos. Pero para saber lo que necesitas de un experto, primero tienes que tener una visión global de qué puedes hacer en tu organización, ¿no? Esto en cuanto a profesionales especializados que se van a requerir. Me imagino que en todo esto es importante la formación. ¿Es relevante, Alejandro? Claro, uno de los grupos, comentamos de los expertos, además de los máster del estilo de los que impartís vosotros, o de formaciones muy específicas en determinadas tecnologías, en iluminación, o en sistemas de telemedida, o en cualquiera de las nuevas tecnologías, necesitan estar actualizados sobre todo en esas nuevas aplicaciones que van surgiendo. Quizá el otro grupo se echa falta en el mercado una formación, unos programas de formación más aplicados, menos profundos, digamos, menos metidos en esas ecuaciones de cálculo o en esas metodologías de análisis y simulación, pero sí una visión, como decía antes, más global de qué tecnologías se mueven, de forma que yo veo para ese grupo de profesionales de otros sectores la necesidad de programas de formación aplicados a los diferentes sectores en los que se muevan ellos. Ya vamos a ir cerrando esta entrevista, Alejandro. Te queríamos preguntar, formular, no sé qué futuro le ves a este sector como experto. ¿Cuántos años llevas dedicado? Pues 25. 25, pues como experto que ya lleva 25 años en el sector, ¿qué futuro le ves? Bueno, prometedor porque todavía queda mucho por hacer, y a medida que va avanzando la tecnología, pues al contrario de ir agotando las posibilidades, van surgiendo nuevas posibilidades de ahorro, nuevas tecnologías, como pues la revolución que ha supuesto en los últimos años la iluminación LED, o los sistemas de telemedida y análisis de datos en tiempo real. Es decir, aún queda mucho por hacer. En España, desgraciadamente, la promoción de las energías renovables y sobre todo las instalaciones de cogeneración han quedado paralizadas por motivos políticos,
Esperamos que se imponga sentido común y en breve este tipo de tecnologías vuelvan a ser aplicables en términos económicamente rentables, y ahí hay todavía mucho por hacer. El potencial de cogeneración de España es inmenso, tanto en el sector industrial como en el residencial. De las renovables hay muchísimo por hacer todavía, sin necesidad de caer en burbujas como las de hace unos años, y en fin, todas las nuevas tecnologías que van surgiendo en climatización o en nuevos dispositivos de control y monitorización de parámetros de confort. Bueno, queda mucho por hacer. España también tiene que, sobre todo, sumar muchos esfuerzos y ponerse un poco a la altura de Europa, de los demás países europeos. Muchísimas gracias, Alejandro, por esta entrevista de verdad tan inteligente y tan entusiasta de la eficiencia energética. Muchas gracias. A ustedes les recordamos que van a poder volver a ver esta entrevista en nuestra televisión educativa. Ya saben que Bureau Veritas es líder en verificación, inspección y certificación, en calidad, seguridad y salud, protección del medio ambiente y responsabilidad social. Dentro de esta apuesta medioambiental de nuestra compañía, pues ahora vamos a lanzar nuestro nuevo máster en eficiencia energética, cambio climático y sostenibilidad, del que si quieren recibir información pueden hacerlo a través de nuestra web. Muchísimas gracias por acompañarnos y les esperamos en próximos encuentros.